este mediodía se ha registrado un muy fuerte temblor en Colombia, específicamente en el municipio de Calvario del departamento del Meta, con magnitud 6.1 grados, de acuerdo con el Servicio Geológico colombiano. Un movimiento telúrico que tuvo por lo menos 4 réplicas, una de ellas de 5.6 en esa misma región que está ubicada muy cerca a la ciudad de Bogotá. Y esa es la razón por la cual en la capital de Colombia se ha sentido con bastante intensidad este movimiento en los diferentes edificios, y esto obligó a la evacuación de los ciudadanos, que aplicaron de inmediato todos los protocolos de emergencia para salir a las calles, por supuesto intentando resguardar su vida. Hasta el momento las autoridades por fortuna no han entregado un reporte de personas heridas o muertas como consecuencia de este movimiento, pero sí hay reportes desde varias regiones del país, en Cundinamarca y en el Meta, de algunas viviendas colapsadas, inclusive edificios que tuvieron agrietamientos o inclusive daños en sus fachadas. A esta hora las autoridades están haciendo un barrido general en el territorio para establecer los daños, confirmada el cierre de la carretera que comunica a Bogotá con la región de los Llanos Orientales por cuenta de este sismo que ha provocado un deslizamiento de tierra en la carretera, que resulta evidentemente riesgoso para los vehículos que transitan por esos lugares. Levantarse muy temprano, comprar fruta fresca, cortarla y luego luchar por mantenerla fría en medio del calor extremo. Demasiado calor. Me toca buscar que sea sombra y mucho calor. Son entre otros los retos que enfrentan los migrantes que se han lanzado a las calles de la Gran Manzana para buscar el sustento para sus familias. Segundo, de origen ecuatoriano, mantiene a su esposa y a sus 2 hijas. Tenemos aquí un puestito ahí. Cuando ya no hay ahí, toca mover aquí. Una ley local que se abrió para asignar 445 permisos por año el verano pasado tiene a varios en la lista de espera. Sin embargo, muchos no podrán competir ante la falta de documentos y se exponen además a ser multados. No me han puesto un ticket, la verdad, porque me dicen a la primera, a la segunda, yo me voy, hay que hacer caso. La ciudad entregó el pasado mes de abril el control de la venta callejera al Departamento de Sanidad y ha dicho que mantendrán las restricciones. Muchos vendedores informales se arriesgan a perderlo todo. Muchos estamos recién llegados aquí y hay unos que les toca ir a la calle a vender, a hacer cualquier tipo de actividades porque necesitamos pues para pagar nuestros gastos y para poder salir adelante también. Por su parte, representantes de la industria de restaurantes han expresado que las nuevas normas no eliminan del todo el mercado clandestino y en algunos casos califican la venta callejera informal como competencia desleal. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba. Por increíble que parezca, recientemente han sido incautados en centros penitenciarios, incluidas oficinas administrativas, fusiles de asalto, granadas, armas de fuego y armas blancas. Drogas, pero también electrodomésticos, celulares y computadoras. A eso se suman criaderos clandestinos de peces y de otros animales. Nadie sabe cómo llegaron ahí, pero forman parte de la realidad en las cárceles, tomadas por el crimen organizado y la corrupción. Lamento que funcionarios del SNAE estén procesados por almacenar armas y otros objetos ilegales dentro de los centros. Guillermo Rodríguez, quien estuvo al frente del Servicio de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, hasta hace unos días, reconoció el papel de las organizaciones criminales dentro de las prisiones. Académico y codirector del Observatorio de Prisiones, Jorge Núñez, sostiene que el fenómeno de la violencia en las cárceles se ha trasladado a las calles. En más de una ocasión, el propio Villavicencio denunció haber sido amenazado y el tema carcelario ha sido parte del debate durante la campaña. Pero Núñez discrepa sobre cómo lo abordan los candidatos. Deben respondernos de si para reformar las cárceles debe haber una reforma policial profunda y una reforma también del ejército. Las fuerzas de seguridad en este momento están comprometidas por el narcotráfico. Pese a que se ha reducido el hacinamiento, la población carcelaria se ubica en 31.122 personas, mientras que existen 2.883 agentes penitenciarios. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera de La Voz de América para Telearuba. Los casos de COVID van en aumento en Nueva York.
Según datos del Departamento de Salud, 594 personas contrajeron el virus en los últimos 7 días y julio pasó con un aumento de un 55% en los enfermos con el virus. Hemos visto casos de COVID, ahora la mayoría lo que hacen es usualmente, como tantas personas tienen conocimiento de estos síntomas, usualmente van a la emergencia o a sitios donde hay pruebas rápidas. Una disminución en la inmunidad podría estar influyendo, aunque esto no quiere decir que el virus sea más letal o transmisible, según el Departamento de Salud. Expertos recomiendan aplicarse el refuerzo. Las vacunas son efectivas y esa es una de las primeras recomendaciones que hay, que se vacunen. Sí entendemos, todavía el COVID es muy nuevo y todavía estamos aprendiendo todos los días cosas nuevas del COVID, pero entendemos hasta ahora que vamos a tener que necesitar con regularidad refuerzo, muy parecido al caso del flu. El pasado mes de mayo se declaró el fin de la emergencia por COVID-19. Sin embargo, el coronavirus sigue siendo una preocupación importante y recomiendan a niños, personas mayores o con enfermedades respiratorias en especial, volver a las medidas de bioseguridad. La variante denominada Eris ha surgido como la cepa dominante y es la responsable de alrededor del 17% de los casos en todo el país, según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba. La agonía de un tiroteo dentro de un salón de clases fue simulada en una escuela secundaria del centro de Miami. El propósito fue evaluar los tiempos de respuesta y la destreza de los agentes que responden a este tipo de emergencias. Entrenamos de una manera que nosotros no esperamos. Tenemos que enseguida enfrentarnos con esa amenaza y neutralizarla. Además de disparos, en el simulacro actúan voluntarios que se hacen pasar por estudiantes heridos por los impactos de bala. Desarrollar un plan que cada vez que respondemos, todos estamos en la misma página de cómo responder y qué tenemos que hacer. Además de policías de varias jurisdicciones, también se integraron uniformados de la Unidad Especial de Rescate de los Bomberos para alternar los protocolos vigentes con posibles recomendaciones que puedan surgir en la evaluación. El sistema de escuelas públicas de Miami-Dade refuerza este tipo de simulacro para evitar escenarios como la masacre de Parkland en febrero de 2018. Porque pensé en esos niños, en esos padres, en esos maestros, en esos administradores, el horror que vivieron durante ese ataque. La policía escolar cuenta con un soporte digital militar que detecta detonaciones balísticas en áreas cercanas a colegios para activar el despliegue de oficiales y la evacuación inmediata. Una de las adecuaciones a este procedimiento fue la reunificación familiar para conducir a los sobrevivientes a un lugar seguro, lejos de la amenaza. Es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba. La fiscal Fani Willis le ha dado a los 19 imputados en el condado de Fulton hasta el mediodía del 25 de agosto para entregarse para ejecutar las órdenes de captura emitidas en su contra. Pero el abogado de Mark Meadows, quien fuera el jefe de gabinete de Donald Trump, pidió a la Corte Estatal remitir su caso a una corte federal. Nada de lo que la imputación alega que hizo el señor Meadows es criminal per se. Organizar reuniones en el despacho Oval, contactar a funcionarios estatales en nombre del presidente, visitar un edificio del gobierno estatal y programar una llamada telefónica para el presidente. Ter Wheeler afirma que estas son labores habituales para un jefe de gabinete de la Casa Blanca. Por su parte, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, también acusado, cuestionó el uso de cargos por crimen organizado presentados por la fiscal Willis, quien reveló su intención de adelantar el caso contra todos los imputados al mismo tiempo. Hay muchos acusados, pero no es raro en los casos RICO. Por ejemplo, la fiscal del distrito que presentó este caso, Fani Willis, procesó previamente a varios educadores en el área de Atlanta por una conspiración para hacer trampa en los exámenes estandarizados. Y esa fue una acusación RICO. Una acusación RICO de Georgia acusó a 35 diferentes individuos. La mayoría de ellos terminaron llegando a acuerdos de culpabilidad, que es algo que también podría suceder en este caso. Trump insiste en su inocencia y asegura que este caso está políticamente motivado. Aún así, para el profesor Jeffrey Bellini, la jurisdicción de este caso evitaría futuros perdones presidenciales. Lo principal que me llama la atención sobre esta acusación es que es del estado de Georgia y por lo tanto no hay nada que el gobierno federal pueda hacer para interferir en él de la forma en que lo hace en los enjuiciamientos federales. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Washington para Telearuba.